iría a lo que le llaman a un proceso de insolvencia en Indecopi, lo cual no significa cerrar la empresa, pero lo que significa es entregar el control a los acreedores, que creo que es la única forma que se ordenen las cuentas. Bueno, nos metemos en otros asuntos. Como ustedes saben, Petroperú, la empresa estatal de petróleos, es una organización que año a año pierde dinero. El déficit fiscal que tiene Petroperú es gigantesco y todos los años hay que parchar ese hueco. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha señalado que no va a ser posible seguir financiando el déficit, con lo cual surge la pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer con Petroperú? ¿Qué hay que hacer con Petroperú? ¿Cuál es el camino que debería seguir la petrolera estatal? Bueno, César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, nos puede dar alguna señal, quizás, de lo que él siente y observa y mira en relación a Petroperú en la actualidad. César, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. César, cuando Otárola dice en la CADE que Petroperú ya cumplió un ciclo y no volverá a recibir apoyo económico del Estado, ¿qué está diciendo exactamente? Mira, lo de que ya cumplió un ciclo, la verdad que no lo entiendo, ¿no? No tiene traducción, así que ya lo cerramos. Así es. Lo entregamos a privados, cosa que no es tan fácil tampoco, digamos, desde el punto de vista administrativo. Y con respecto a ya no recibir apoyo estatal, parece lógico, eso sí, en el sentido de que el fisco tiene unos límites de déficit fiscal. Sin duda. Que este año han podido cubrirlo a duras penas con un adelanto de utilidades del Banco de la Nación por 1.000 millones de soles, que amerita algunas críticas. Con eso han podido llegar a cerca del 2.4, que es la promesa, y este año la reducción para el 2024 va a ser de mayor rigurosidad. En ese contexto es difícil apoyar a Petroperú. Lamentablemente de Petroperú creen que la caja fiscal no es infinita, claro. Entonces, la pregunta es qué van a hacer, porque en estos momentos lo que se viene en este mes es el pago de algunas obligaciones con una agencia de crédito española que les ha dado aval para unos créditos con bancos europeos. Si esa es la situación, lo que tendría que hacerse es conversar con los acreedores, y los principales acreedores son bonistas que están en Nueva York, hay 3.000 millones de bonistas, y 1.300 van a estar en la Agencia de Crédito de Exportación Española, 1.300 millones de dólares, de ir de repente a una... ¿Renegociación? Es que renegociación significa tengo que hacer un desembolso de pagos. Claro. Y desembolso de pagos con los ingresos que está teniendo Petroperú no alcanza. No alcanza. Entonces, iría a lo que le llaman a un proceso de insolvencia en Indecopi, lo cual no significa cerrar la empresa, pero lo que significa es entregar el control a los acreedores, que creo que es la única forma que se ordenen las cuentas, porque lamentablemente el año pasado hubo 1.000 millones de dólares de aporte y 750 millones de préstamos y ha resultado insuficiente, y este año estaban pidiendo 2.250 millones de dólares más. Entonces creo que la única forma en ese contexto que dice el primer Otárola es conversar con los acreedores, bonistas y la Agencia de Crédito Española de Crédito a la Exportación, y decir, no vamos a ir a un proceso de insolvencia de Indecopi, tomen ustedes el control, el Estado seguirá siendo el propietario, también el Estado es parte de la Junta de Acreedores porque ha puesto 750 millones de dólares de préstamo, y manejarse así. Esa creo que es la salida racional, sin cerrar la empresa, y ver la recuperación. Si en el tiempo se recupera, los acreedores comienzan a creer, pues volverá a la operación normal. Mientras tanto, no podemos pensar ni siquiera en privatizar, porque las cifras no se conocen con exactitud y están pidiendo un dinero que no sabemos si es lo último que necesitarán. Así se habló el año pasado, y resultó que este año, por una filtración de un acta de directorio, nos enteramos que era 2.250 millones de dólares lo que estaban pidiendo de dinero al fisco, ¿no? César, ¿cómo se condice todo lo que estás planteando y estos enormes déficits que tiene Petroperú con la reconstrucción de Talara? ¿Por qué se emprendió semejante obra y semejante presupuesto en estas condiciones financieras? Mire, yo he sido un crítico desde el 2012, cuando llegaron a fijar lo que iban a hacer. Lo que iban a hacer, había dos cosas que hacer. Quitar el azufre en los combustibles, que era mandatorio. Así es. Y eso costaba con 1.000 millones de dólares. Y adicionalmente hacer modernización.
los montos que se exhibieron en el año 2012 eran elevados y eran de muy difícil recuperación. Fui crítico en eso. Lo que habría que hacer solamente era el tema de quitar el azufre en los combustibles, cosa que hizo su competidor Refinería La Pampilla. Pero bueno, siguieron adelante. Ya han llegado a 6.200 millones de dólares según la declaración del propio Petroperú del costo, incluidos los gastos financieros. Y el gran problema ha venido este año, desde el año pasado, porque cuando empezaron las pruebas, la principal unidad en la cual te permite tener valor agregado en los ingresos no funcionaba. Y entonces comenzaron a producir el 52% del volumen de los combustibles, combustible que se llama el residual, cuyo precio es tan bajo que no permite tener ingresos suficientes para pagar la deuda. No te sirve. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Entonces hubo precipitación en anunciar que está la refinería al 100%, tratar de exhibir resultados cuando lo más cauto era ir por pasos y que todas las unidades estuvieran funcionando. Y la principal unidad que le permite tener maximización de resultados no funcionaba y no funciona hasta ahora. El momento que funcione eso, veremos si es que habrá recursos para ir paliando la situación. Mientras tanto, no, pues, y se ha acumulado 1.300 millones de dólares de déficit de capital de trabajo, 8.000 millones de dólares de deuda, 3.500 de corto plazo, 4.500 de largo plazo, ¿no? Y pérdidas hasta septiembre de 530 millones de dólares. De acuerdo. Una situación muy difícil, ¿no? César, Petroperú tiene un directorio profesional. Si no lo tiene, ¿cómo debería ser ese directorio? Mira, tiene gente que conoce, o sea, por ejemplo, hay un expresidente del Banco de la Nación que representa al MEF, hay una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas que también conoce el tema desde larga data, pero la administración, es un tema complejo. ¿Ya? No, seguro. Entonces, y tiene como presidente alguien que conoce exploración, producción, pero no finanzas, ni tampoco comercial, que son las grandes carencias. Entonces, que tiene gente con formación académica, la tiene. El problema es que hoy día es un tema financiero y comercial que me da la impresión que los que están en el directorio no conocen ese tema especializado y se le ha ido de las manos y la administración, llámese los gerentes, que son antigua data, son los que tienen el control de la empresa y el directorio no entiende el detalle de lo que están haciendo los gerentes y eso lo lleva a la situación que están viviendo en estos momentos. O sea, cuando Tarola reclama un directorio profesional, ¿está hablando de qué? Ni él mismo lo sabe. Ni él mismo, pues. Porque mira, Carlos, la Junta General de Accionistas, que es lo que representa las acciones de la empresa, está presidida por el ministro de Energía y Minas que viene de Petroperú. ¿Seguro? Y por otro lado por el ministro de Economía y Finanzas que entiende de finanzas. Entonces también la crítica ha sido extendida a esos dos ministros y estaría pidiendo pues, que salgan del gabinete. Entonces yo creo que primero Tarola cuando dijo esto en CADE fue porque desde CONFIEP un funcionario le recriminó sobre Petroperú y esto fue una salida para la tribuna, pero yo creo que no es lo que realmente van a hacer. Eso es lo que ha ocurrido, es una declaración para la tribuna. Qué bueno que lo mencionas porque Tarola dijo, no vamos a permitir que la conducción de una empresa tan importante para la economía de los peruanos dependa de la voluntad política de un ministro o de un funcionario público. Estaba hablando de Oscar Vera. Y está hablando del ministro Alex Contreras, porque las juntas de accionistas en las cuales los dos mencionados forman parte son los que nombran a los directores. Exactamente. Y las decisiones que se han venido tomando es compartida con las juntas de accionistas. Pero ya hemos visto, está terminando el año y Oscar Vera y Alex Contreras no han sido removidos del cargo. Entonces esa crítica es sencillamente para que el auditorio escuche lo que quería escuchar, pero en términos reales no es lo que piensa. Vuelvo a los mercados. Tarola señaló que era necesario replantear algunas posiciones bastante ortodoxas respecto a mercados nacionales. Explícame esto, por favor, César. Mira, Petroperú ha perdido gran parte de su mercado. Hasta el año 2017 Petroperú con Refinería La Pampilla casi era el 50% a cada un abastecimiento del mercado. Petroperú, según declaración propia de la empresa, a la Bolsa de Valores en junio dijo que solamente eran 27% del mercado. O sea, han perdido una posición muy importante, sí, pues. que será muy difícil de recuperar, porque lo ha perdido ante dos actores muy grandes, internacionales, que son ExxonMobil y Valero Energy, que son productores en la costa del Golfo de México, son comercializadores y están presentes ahora en el Perú. Entonces la recuperación va a ser muy difícil. Ahora, cuando habla de ortodoxia, estaríamos hablando seguramente que de privatizar. Hay leyes que permiten privatizar. Ya desde el año 2013 existe una ley emitida entre el gobierno de Ollantumala, promovida por el ministro Castilla, que decía que se puede vender el 49% de las acciones. Está hablando de eso. Practicar eso, que probablemente sería una solución,
significa sincerar las cuentas de la empresa, Totalmente. preparar un mecanismo de transferencia al privado que no es inmediato. Ahora, el presidente de Petroperú ha dicho hace unos días que dice, en 3 años saldremos al mercado, de venta de acciones. 3 años, yo no sé si van a poder sobrevivir en la No, condición ese que déficit están. fiscal es imposible, claro. Es en este momento que tienen que tomar decisiones. Y las decisiones tienen que ordenarse. Y yo digo, la única forma de poder honrar los compromisos con los acreedores es que entrar en un proceso de insolvencia, ya que el fisco ha decidido no apoyarlos, porque ya los han apoyado en demasía y esto se ha convertido en una caja negra que no sabemos qué es lo que hay dentro. Pero ese proceso de insolvencia puede llevar a disminuir más su mercado, digamos, ese 50 que bajó a 27. Mira, en el proceso de insolvencia los acreedores van a estar preocupados en recuperar sus acreencias. Exactamente. Y la única forma de recuperar la acreencia es vender. Y vender con margen y competir. Buen punto. Eso es lo que permitiría... Crecer un poco más. Y ajustar cuerdas al interior. Porque el gran tema de Petroperú es el crudo que compras, que representa que es el 80% de los ingresos, comprar en la condición óptima. Y ser muy competitivos en el mercado, poder venderle al mercado minero, que hoy día sencillamente están casi ausentes ahí, y ganar posiciones respecto a privados, que ahora es Refinería La Pampilla, Valero Nevio, ExxonMobil. Eso significa conocimiento comercial y agresividad. Totalmente. Y eso lo necesita. Eso no lo tiene Petroperú. No, que los resultados te lo demuestran. Tener solo 27% del mercado cuando tenía 50% significa un gran retroceso lo que han venido experimentando. Bueno, cualquier gerente privado con esa merma se va inmediatamente, ¿no? Eso no es soportable, ¿no? Y la junta accionista que representa a los propietarios hubiera sido relevada, por supuesto. De acuerdo. Todo lo que hemos hablado con César Gutiérrez esta mañana es considerado por Petroperú como una ofensa. Le han mandado una carta a él y a un grupo de personas pidiéndoles que se abstengan de opinar sobre Petroperú. César. No, pues es un exceso. O sea, primero... Es una burla. Claro, mira, si hubiera algo mal dicho, alguna información imprecisa, que ellos hablan de información imprecisa, que digan cuáles son. Porque lo que estoy diciendo es justamente la declaración del propio Petroperú a la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, no me van a prohibir pues opinar críticamente. Es que estás dañando la imagen de Petroperú, César, con tus opiniones. Sí, pues, o sea, sencillamente lo que están diciendo es no quiero que opines porque no me gusta que estés opinando de esa manera, pero yo no puedo alabarlos cuando lo que están demostrando es incompetencia y las cifras son elocuentes. Y esas cifras no es que me las haya inventado yo, son las cifras que se le declaran ellos mismos a la Bolsa de Valores de Lima. Pero además, César, qué grosería y qué irrespeto decirle a un peruano que no opine de una institución pública que sostiene con su plata, por favor. ¿De qué estamos hablando? Y que le sigue pidiendo al fisco dinero. Entonces la responsabilidad obliga a opinar, porque hay muy poca gente que opina sobre este tema porque tiene entre sus complejidades y hay gente por intereses que trata de meterse con la empresa. Claro. Yo no tengo ningún interés con la empresa, ni le debo nada a la empresa como para poder callarme, ¿no? Esa es la carta que le enviaron a César Gutiérrez, una grosería de carta, además muy mal escrita por la gerenta responsable. Hay unos errores de coordinaciones verbales que son un horror en esa carta, pero en fin, más allá de la anécdota, decirle a un expresidente de Petroperú, además, que no hable, que no opine, mire, ahí está, frente a lo expresado solicitamos que de manera inmediata se abstenga de seguir brindando opiniones que menoscaben la reputación de nuestra empresa. Carla Santa Cruz, gerente corporativo, comunicaciones y relaciones institucionales. Bueno, Carla, estás hablando tonterías, no sé si a nombre personal o a nombre de tercero. Yo me imagino que ha habido presión al interior y la han obligado a firmar esa carta. Yo la conozco a ella estaba en la época que yo he sido presidente y me da la impresión que ha sido una imposición, pero también tiene responsabilidad al haber asumido algo que le impone, que no tiene ningún asidero. O sea, a mí no me van a callar por esto. O sea, si quieren denunciarme, que lo hagan, pero seguiré opinando y las veces que he opinado lo he hecho sobre cifras que existen públicamente del propio Petroperú y declarados ante organismos como la Bolsa de Valores o la Superintendencia en Mercado de Valores. Eso es mi fuente de información. Qué lisura, diría mi abuela. César, muchas gracias por haber estado con nosotros. También, Carlos. Por ayudarnos a entender la complejidad de Petroperú. Cuando guste. Seguimos conversando. Seguir opinando. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. César Gutiérrez va a seguir opinando. Petroperú, lo digo por si acaso, nos lo ha dicho aquí y me lo ha dicho fuera del aire y en el aire. Por si quieren ustedes tener el dato, César seguirá opinando en Nativa y aquí lo recibiremos cuando él quiera para conversar de estos asuntos.